También quisiera que se presente Jorge. Buenas tardes a todos. Yo soy el diácono Jorge Iglesias. Me ordené hace muy poquito, en junio del 2018. Estoy casado, tengo 2 hijos y una nieta que realmente es hermosa. Y bueno, Dios me dio la gracia de poder compartir en este tiempo tan especial estas reflexiones con todos ustedes y con los que nos siguen a través del canal de YouTube. Muy bien. Para comenzar, quisiéramos mencionarles que también los que están acompañándonos aquí en el santuario ir citando algunos momentos fuertes de la palabra de Dios. Y el que desee también escribir algo a nivel personal, va a haber algunas preguntas que también les queremos compartir para que nos ayude esta reflexión a aterrizarla a nuestra vida diaria. Y como primera palabra que inicia esta primera charla que vamos a compartir, queremos recordar la primera partecita del Evangelio de ayer, primer domingo de Cuaresma, donde el Evangelio menciona lo siguiente, el Evangelio de Marcos, ¿no? Dice que después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús en el río Jordán, enseguida, dice Marcos, el Espíritu de Dios con mayúscula, lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Hasta ahí la palabra del Señor. Por eso nos damos cuenta que aparece con mucha fuerza en el comienzo de la Cuaresma esta realidad del desierto, a la cual Jesús es llevado, ¿no? Conducido por el Espíritu de Dios. No perdamos de vista eso. Si bien es tentado por Satanás en el desierto, quien lo llevó fue el Espíritu de Dios a Jesús. Y vamos a darnos cuenta que es en la historia del pueblo de Dios el desierto, atravesar distintos momentos, incluso los profetas. Después en la vida de la iglesia, los padres del desierto, muchos han tenido que atravesar desiertos en su vida, ¿no? Y fíjense que en el principio, al comienzo, en el Génesis, al comienzo de la historia de la salvación, cuando Dios obra la creación, dice que en el principio, al comienzo, la tierra era caos, vacío, confusión, oscuridad. Y otra manera de expresar ese vacío del comienzo, antes que Dios empezara su obra creadora, se menciona desierto. En el principio era el desierto. En lugar de expresar, como tal vez luego llega a concretarse esto de que Dios crea de la nada, describe un estado, la Biblia, de otra manera, ¿no? La palabra de Dios. Es un estado de ausencia de vida, porque el desierto, tal vez nosotros no tenemos mucha experiencia de haber atravesado algún desierto, tal vez algunos sí, pero en el desierto
hay ausencia de vida humana, ausencia de fecundidad. Está asociado entonces a un estado de abandono, de soledad, donde no hay muchos recursos para sobrevivir. Entonces, la acción creadora de Dios hace posible el paso del vacío y del desierto a lo que va a ser en el relato del Génesis, del comienzo de la Escritura, es inhabitable. Incluso fíjense que un poquito más adelante el Levítico va a asociar el desierto a un lugar hostil, no solo inhabitable, sino hostil, porque los antiguos hebreos creían que habitaba un demonio. De allí que Jesús, cuando es conducido por el Espíritu al desierto, menciona a Marcos que es tentado por Satanás. Entonces, en la historia del pueblo de Dios ocupa un momento fundamental, precisamente lo que va a ser el éxodo, el pueblo que estaba en situación de esclavitud. Es Moisés, que es llamado por Dios a unir a su pueblo esclavizado y encabezar el camino hacia la liberación. La Pascua del Señor, que nosotros también la revivimos en la Pascua cristiana como el anticipo de la Pascua de Cristo, ¿no? Entonces el paso del Señor estará ligado indisolublemente, ¿no? Porque Él se conmueve, escucha el clamor de su pueblo. Y Él quiere romper el sometimiento del faraón para sellar con ese pueblo, a través de Moisés, una alianza, ¿no? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y para alcanzar esta libertad, porque tendrán que atravesar 40 años, un extenso desierto, pasarán por el Sinaí, por la montaña santa, habrá que emprender y volver. Moisés tendrá que luchar mucho con la dureza de corazón de su pueblo, que descree de que sea posible esa tierra prometida, ¿no? Como volver a esa tierra sin maldad, el jardín del Edén. Una y otra vez surgirá la tentación de volver atrás, descreyendo que Dios, ¿está realmente Dios con nosotros que estamos atravesando esta situación, este desierto? ¿O en realidad es todo un engaño? El pueblo está tentado de descreer. Tal vez quisiera ahora, Jorge, que vos nos compartas también tu experiencia, ¿no? En qué verías vos reflejado este desierto que el pueblo de Dios y que Jesús mismo, ¿no?, tuvo que atravesar, ¿no? Sí, hay como, cuando uno escucha esto,
este relato, en realidad trata espontáneamente de establecer qué paralelismo, o sea, qué relación esencial. La palabra de Dios un poco busca eso, impregnar nuestra vida, impregnar el corazón y ver que la experiencia del hombre es una experiencia que va a ser siempre un caminar en algunos momentos con dificultades. ¿Cuántos van a durar? No sé. ¿Qué intensidad van a tener? No sé. Lo que sí, en ese periodo de dificultades, hay algunas cosas que uno tendría que, en lo posible, tener presente. Cuando uno mira esta experiencia en el desierto, ve que Dios tiene pensado para su pueblo, que es el pueblo elegido, algo bueno, algo esperanzador. Y ese algo esperanzador nace del amor de Dios por su pueblo. Conclusión, Dios nos ama. Que nosotros en algún momento, como el pueblo de Israel, estemos agobiados por algunas situaciones que nos hagan perder realmente la visión de eso que Dios quiere para nosotros, que no es otra cosa que el bien. Y muchas veces Dios saca de algunas cosas que a nosotros nos parecen que tienen algo que no tiene nada de bien, Él sí saca bienes. Y esos bienes, en realidad, para el pueblo de Israel eran esa tierra de la cual manaba leche y miel. Y para nosotros, ese bien quizás se vea reflejado en nuestra vida, o quizá en un tiempo, porque Dios también dispone de eso, en su amor, lo veamos reflejado en nuestros amigos, en nuestros padres, en la vida de nuestros hijos o de nuestros nietos. La peregrinación del desierto tenía su gran imagen de misterio, de cosas misteriosas para nuestro razonamiento, para nuestra forma de sentir. Lo que sí es una experiencia que Dios nos llama a hacerla con Él. Cuando uno está en la vida caminando procesos que a veces nos pueden transformar interiormente, espiritualmente, como puede ser una pérdida, un problema de trabajo, un problema familiar, un problema existencial que no sé cómo resolver. Realmente Dios está con nosotros para sostenernos. Con este pueblo de Israel también caminaba la gracia de Dios, ese favor bondadoso y amoroso de Dios que nos sostiene. El desierto está sostenido por el amor. Hay que hacer la experiencia con Dios para poder entender de que eso es así y de que los problemas, la sequedad, la aridez y el hambre no lo trae Dios. Nuestra vida va a ser atravesada por pruebas, como decimos comúnmente. ¿Por qué? Porque es la vida. Y ahí es como nosotros, con la gracia de Dios, podemos acomodar el corazón. ¿Para qué? Para que en esa prueba que Dios, con la gracia, acompaña, esa gracia nos permita, con un corazón abierto, crecer. Y en ese crecer va a ser lo que después, también con la misma gracia, vamos a poder dar. ¿A quién? A los hermanos.
a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos. Nadie sale del desierto como entró. Siempre. Por eso, como relata el padre Pablo, el tránsito por el desierto es un tránsito de múltiples experiencias, pero cuando uno lo sigue y escucha, ve que en medio de todos esos problemas y vicisitudes, el amor, la gracia y la compañía de Dios está. Y quizá este tiempo es un tiempo de aclarar eso en el corazón y de incorporarlo realmente en este tiempo de Cuaresma para ir al encuentro a la Pascua. Dios está. Sí, y esto que nos comparte Jorge, que es tan real y de todos los días, también Jesús, porque Jesús es conducido misteriosamente por el Espíritu de Dios al desierto y sin embargo es tentado por Satanás. O sea, Jesús no elude, ni Dios le ahorra nada de su condición humana. Tiene que salir a atravesar también las tentaciones, porque la tentación es lo que siempre va a estar presente en la vida de Jesús, buscando de que Jesús debilitarlo y que huir, no afrontar su misión hasta el último momento de su vida. La tentación siempre buscará en nosotros, el tentador, como también se lo llama a Satanás, busca siempre debilitarnos y que abandonemos, huyamos de nuestra misión. La misión que tenemos como bautizados, como cristianos, como padre de familia, uno como sacerdote, otro que vive a pleno su entrega como médico, como enfermero, como enfermera, en fin, tantas cosas en las cuales sentimos que tenemos una misión. La tentación aparece siempre para debilitarnos y que huir, no afrontar, no atravesar ese desierto que es purificador, pero que siempre es con la mirada, como mencionaba Jorge, de una esperanza, de un crecimiento, de una tierra prometida, de una Pascua. Bueno, ahora quisiéramos compartirles algunas preguntas y hacer un momento de silencio personal, que es también comunitario, porque nos unimos también a todos los que están acompañándonos a través de la pantalla. Hacerles algunas preguntas que tienen que ver con esto que estamos intentando transmitirles con Jorge. Por ejemplo, preguntarnos esto, cada uno: ¿cuál es el desierto hoy en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro desierto? Porque Jesús tuvo que atravesar el suyo, el pueblo de Israel también, el profeta Elías también tuvo que atravesar su desierto, pero nosotros hoy, que estamos aquí capaz, sin saber que nos íbamos a encontrar con esta charla, ¿por qué no te preguntás cuál es el desierto hoy en tu vida? Que es, como vemos, es tentación, pero también es una gran oportunidad de crecimiento. Esa sería una primera pregunta. Hagamos un instante de silencio. Y unido a este descubrir cuál es el desierto hoy en mi vida, preguntémonos
cómo lo estamos atravesando nuestro desierto. Que ya es un paso más. Reconozco que hay desierto en mi vida, camino de purificación y de liberación, pero ¿cómo lo estoy atravesando? ¿Como un camino de esperanza, de crecimiento, de encuentro para una alianza, para una Pascua más verdadera en esta Semana Santa con Jesús y con quienes me rodean, mi familia, mi comunidad, la comunidad en la que formo parte? ¿Lo estoy viviendo con esa mirada de conversión o la tentación me está tirando atrás, me está bajoneando, me está haciendo desconfiar de que Dios quiere siempre para nosotros algo bueno, que surja algo bueno de este desierto? Como expresa el profeta Isaías, esa tiene que ser nuestra mirada de este momento de reflexión. Cuando dice el profeta, al fin, pero hay que haber perseverado para llegar a esto, al fin será derramado en nosotros un espíritu desde lo alto, y entonces el desierto se habrá convertido en un vergel. El vergel parecerá un bosque hermoso. Esa es la profecía de Isaías allá por el capítulo 32. Y esto es obra del Espíritu de Dios, y que hemos perseverado atravesando ese desierto de nuestra vida con la confianza de que Él nos va guiando, nos va sacando, seguro con avances y con retrocesos, porque la vida no es un crecimiento parejo. A veces estamos embalados, a veces nos sentimos caídos y sin fuerzas, pero el Señor es el que nos acompaña. Como parte de este momento del desierto, como del pueblo de Dios en camino hacia la Pascua, nos identificamos con el salmista cuando le expresa a Dios, ¿no? Dios, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi ser tiene sed de ti, por ti suspira mi carne. Como desierto sin cultivar, como tierra reseca, agotada, sin agua. Así está mi alma dentro de mí. Ahora quisiéramos dar un segundo paso, habiéndonos hecho estas preguntas, que seguramente quedarán en nuestro corazón para esta semana, esta primera semana de Cuaresma, ¿no? Y este paso que queremos dar con ustedes es
tiene que ver con algo que les pasa a los discípulos. Vieron que Jesús al principio elige 12 apóstoles, ¿no? Los 12. Pero a medida que Jesús camina, recorre, visita los pueblos, evangeliza, ve que la tarea es muy grande. Y entonces ya menciona, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, allá por el capítulo 10, que tuvo que elegir a 72 ahora. Llegó un momento en que no daban abasto. No tenían tiempo, dice, ni para comer. Algo que también, gracias a Dios, en el santuario, desde que se reabrió, ¿vieron? En octubre, después de esa cuarentena estricta, igualmente nosotros comprobamos ya a mitad de año que la gente se empezaba a acercar a la reja, siempre se acercaron a las rejas del frente. Y ahí fuimos testigos de muchas historias, de muchos desiertos de peregrinos y peregrinas como ustedes, con sus alegrías, agradecimientos. Muchos venían llorando a agradecer la recuperación de un ser querido, por ejemplo, o que no perdieron el trabajo, y otros hasta con la foto nos pedían y nos entregaban para que rezáramos, ¿no? Con lágrimas en los ojos. O sea, esto lo menciono porque a nosotros, como pastores, nos conmueve, no nos deja indiferentes y nos hizo sentir que cada vez venía más gente. A pesar de la reja, se armaba cola de gente pidiendo la bendición, no solo del objeto religioso, sino de la criatura, del embarazo, y también de situaciones de dolor, a veces de violencia en el barrio. Un familiar, por ejemplo, que había sido herido en la calle por intento de robo, tantas cosas que llegan al santuario, a nuestro santuario de Luján, que a veces son también mochilas, ¿no? Pesadas mochilas que cada uno, como decíamos, trata de llevar adelante con esperanza. Bueno, cuando el Evangelio menciona los 72 que Jesús elige, los elige para que vayan antes que Él, para que se le adelantaran a los pueblos donde Él iba a ir. Después Él iba a pasar, pero Él le dice, vayan ustedes primero y yo, mientras tanto, sigo recorriendo este pueblo. Y dice el Evangelio de Lucas que volvieron los 72 y le contaron llenos de gozo, como que estaban reembalados los 72. Y le dicen a Jesús, mirá, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Comprueban que Jesús, si bien no estaba con ellos, iban en el nombre de Jesús, y Jesús obraba a través de ellos. Y entonces Jesús, ¿qué le responde a este entusiasmo fuerte que tienen los discípulos? Y sí, les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan, que los demonios se les sometan. Alégrense más bien cuando un día los nombres de ustedes estén escritos en el cielo. Esta palabra de Jesús, que ellos están
como tocando el cielo con las manos, Jesús le dice, miren que hay que seguir, hay un largo camino que recorrer. ¿Cuándo será la perfecta alegría? Cuando los nombres de ustedes ellos también en algún momento notan que seguir a Jesús les va cerrando caminos. A Jesús muchos se le acercan con toda la fe. Empiezan a cerrarle los caminos a Jesús. Buscan la manera de que pise el palito para condenarlo. Y atención, porque algo parecido nos puede pasar. De un entusiasmo inicial, de los comienzos de conocer, de descubrir a Jesús, puede llegar un momento en que nos damos cuenta que no es tan sencillo seguir a Jesús. Y entregarme a Él cada día no siempre es fácil, o no es como lo imaginábamos. Fíjense que en un momento llega el Evangelio de Juan a comentar de que ante la propuesta de Jesús, algunos empezaron a dejarlo, se empezaron a marchar, dejaron de seguir a Jesús. Y llega ese momento en que Jesús, viendo el vacío que se está produciendo, porque algunos lo dejan, vuelve su mirada a los apóstoles, a los más íntimos, a los 12, y Jesús les pregunta, ¿y ustedes también me van a dejar, se van a marchar? Y ahí surge la respuesta de Pedro, que después tal vez vamos a darnos cuenta que no la puede sostener esa respuesta. Pero en ese momento la respuesta de Pedro es, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Solamente vos tenés palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por eso me gustaría que Jorge, desde su experiencia también, nos comparta si esto del entusiasmo inicial, de los comienzos de nuestra conversión, lo podemos sostener siempre en la vida, o a veces tenemos esas crisis, ¿no? Sí, en realidad la crisis es una tentación.
¿Y cuál es la tentación? Y dejar de escuchar como escuchábamos antes, dejar de tener quizá en algún momento que estemos pasando por la vida de muchas dificultades o cosas que nos distraen, dejar de tener intimidad con Jesús. Y sin darnos cuenta, porque es algo que no queremos, Jesús deja de ser el centro de nuestra vida. Y cuando Jesús deja de ser el centro, el desierto comienza en su travesía a ser realmente más difícil. Hay aridez, hay vacío y hay cosas que no se empiezan realmente a comprender. El desierto transforma, pero el desierto en una compañía íntima con Jesús nos eleva espiritualmente y hace que en Él logremos encontrarnos con nosotros mismos, a pesar de los problemas, a pesar de este desierto que a veces a través del tiempo incluso no logramos realmente atravesar y resolver. Dios está. Y como dice Oseas en un pasaje, en el 2º capítulo, yo lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. En otro pasaje del Evangelio, Jesús nos recuerda que es muy importante para escuchar, tenerlo, no solamente los oídos abiertos, sino estar atentos, tener el corazón abierto y, como nos dice Jesús en el Evangelio, tener las lámparas encendidas. Y eso es caminar con Jesús. Las lámparas encendidas es en realidad lo que en el camino por el desierto, en el diálogo con Jesús, logró llenar nuestro corazón de luz para poder compartirlos con los demás, con los hijos, como decía el Padre Pablo, que a veces no nos entienden, con la comunidad que nos mira como un poco perpleja, qué es lo que estamos haciendo. Sortear las dificultades de la comunidad eclesial, de la parroquia donde vamos. Eso también es un desierto. ¿Por qué? Y porque tengo que trabajar sobre mí. Y ese desierto se convierte en un vergel, como decía el Padre Pablo, cuando yo, a pesar de las dificultades que tengo en la comunidad, en mi familia, con mis hijos, puedo sostener una mirada de amor y una mirada misericordiosa en una palabra, como miraba Jesús. Y ahí está el desafío. Y el desafío está en poner eso en oración, volver a los sacramentos, pedir que nos aumente la fe, que nos haga fuerte en la perseverancia y tratar en lo posible que los resultados los tenga Él, porque no dependen de mí. Y recordar que el amor construye. Es con lo único que podemos construir en la familia, en la parroquia, con los amigos. Y lo bueno es atravesar el desierto en compañía de Él, pero teniendo la posibilidad, no obstante, de construir. Y de construir en el amor. Que es un poco lo que hacían los apóstoles. Y cuando uno ve caminar a los apóstoles, ve que se presentan dudas, ve que hay tropiezos,
y ven a veces que a veces ellos no tienen la visión que el Señor les plantea. Y se pasan a veces tratando de ver signos habiéndonos tenido delante. Por eso que a nosotros nos puede en nuestra vivencia pasar lo mismo. Dejar que Jesús esté en el centro, que ocupe el centro de nuestra vida. Así caminamos a la Pascua. Gracias, Jorge. Quisiéramos, antes de la oración de cierre de este primer encuentro, compartirles algunas preguntas que tratan de reflejar esto que hoy Jesús nos invita en este lunes de Cuaresma, ¿no?, a vivir. Preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo fue en nuestra vida el primer encuentro con Jesús? No solamente por si fui bautizado de chiquito, porque tal vez no lo recordamos, pero ya avanzados un poquito más en la vida, tuvimos un momento fuerte de encuentro con Jesús y que nos despertó un gran entusiasmo, una gran novedad al conocerlo, al descubrirlo. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Jesús? ¿O será tal vez hoy? Hagamos un momento de silencio. Preguntémonos, ¿cómo estamos viviendo hoy el seguimiento de Jesús? ¿Cómo está pasando Él por mi vida? ¿De qué manera puedo reavivar ese fuego, ese entusiasmo del primer amor? Y algo que va unido a esto, porque somos un pueblo, no somos islas, ¿no? Somos un pueblo peregrino. Luján, el santuario, es testigo de peregrinos que vienen de los lugares más desconocidos para uno, pueblitos, provincias, países vecinos. Sorprende cómo el santuario que estamos ahora compartiendo esta meditación es un lugar de encuentro de muchos peregrinos. Y también de aquí saldremos a muy distintos lugares cuando nos retiramos del santuario, ¿no?, como enviados por el Señor. Bueno, preguntémonos también de qué manera nos podemos ayudar unos a otros en el seguimiento de Jesús. Porque solos no podemos, solos es muy difícil perseverar. Por eso, preguntémonos también con quienes compartimos la vida, cómo podemos ayudarnos en el seguimiento de Jesús cada día. Ahora Jorge nos va a invitar, los invitamos a que miremos a nuestra Madre de Luján
que tiene a Jesús también en el sagrario, en el altar, mirándola a ella, mirándolo a su Hijo Jesús, entregarle nuestra oración y todo lo que Él nos ha querido hoy también transmitir. Madre querida de Luján, te pedimos que a través de tu inmaculado corazón pongas esta oración que te dirigimos en el sagrado corazón de tu Hijo Jesús. Señor Jesús, que experimentaste lo que yo mismo siento cuando soy tentado, hazte presente en mi vida cuando me acosa la tentación y hazme fuerte con tu presencia para que pueda salir siempre a tu encuentro y mantenerme firme siempre en tu camino. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Y junto con Jorge, porque él también como diácono permanente, bueno, desde que el Papa, ¿se acuerdan cuando el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro asumió que pidió que antes de bendecirlos, él bendecir al pueblo, pidió que el pueblo lo bendijera a él y también él se inclinó, confiando en la oración de bendición del pueblo. Así que vamos a ponernos de pie. También nosotros sentimos eso, ¿no? Que ustedes son una bendición, nos están bendiciendo con su presencia, con su oración, también nos sostienen en el camino y le pedimos a Jesús que también nos bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Que Él les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, y también a quienes están en la pantalla, ¿no? Que nos están viendo, que también descienda sobre quienes no están aquí, pero nos acompañan desde sus casas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les recordamos que ahora a las 17, a las 5 de la tarde, tendremos un sacerdote peregrino que va a celebrar la misa. Y después tendremos el rosario y la misa de las 19 horas. Desde ya los invitamos al próximo lunes a las 4 para seguir compartiendo con ustedes. ¿Quién les dice que la próxima alguno de ustedes también nos pueda compartir alguna experiencia de fe? Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.